La lluvia cae despacio sobre el asfalto mojado, como si el mundo entero hubiera decidido bajar la voz esa noche. Hay una ventana encendida al fondo de la calle. Una sola. El resto de las casas duerme, y esa luz amarilla tiembla un poco, como una vela que no sabe si apagarla el viento o dejarla morir sola. Dentro hay un hombre sentado. No hace nada extraordinario. Tiene las manos sobre la mesa, dedos largos, quietos, la piel limpia. Podría ser cualquiera. Podría ser el vecino que te ayudó a cargar las bolsas la semana pasada. Podría ser el estudiante que comparte el autobús contigo cada mañana y que siempre cede el asiento. Sonríe a veces, sin razón aparente. Una sonrisa pequeña, casi privada, como si recordara algo que nadie más sabe. Afuera, a pocas calles de distancia, hay alguien que no llegará a casa esta noche. Alguien que salió con ropa abrigada porque el frío ya empezaba a meterse en los huesos. Alguien que tenía planes para mañana, que tenía nombre, que tenía gente que la quería sin saber todavía que tendría que aprender a vivir sin ella. El hombre dentro de la habitación no está nervioso. Eso es lo que más cuesta entender. La ausencia total de nervios. La calma de quien ha hecho esto antes. La calma de quien sabe exactamente lo que viene después. Hay una llave encima de la mesa. Un par de guantes doblados con cuidado, casi con ternura. Y un coche aparcado en la oscuridad, fuera de la luz de las farolas, justo donde la cámara de la gasolinera no llega. No hay música aquí. No hay señal de alarma. Hay solo la lluvia. Y ese hombre, y esa sonrisa que no significa nada bueno. Esta no es una historia inventada para quitarte el sueño. No es una leyenda urbana. No es una metáfora. No es el argumento de una película. Esto pasó. Las calles tienen nombre. Las fechas están en los archivos. Los nombres de las víctimas están en lápidas reales, en fotos de familia que alguien todavía guarda en un cajón. Y el hombre de la habitación también tiene nombre. Un nombre que durante años fue sinónimo de encanto, de inteligencia, de una clase de maldad que el mundo tardó demasiado en reconocer porque no se parecía a lo que esperábamos que fuera el mal. Ahora respira hondo. Ajusta la almohada. Apaga, si quieres, la luz. Esto ocurrió de verdad. Y va a tardar un poco en terminar. Burlington, Vermont, 1946. Una ciudad pequeña donde el invierno llega temprano y se queda demasiado tiempo. Donde las casas huelen a madera húmeda y a secretos guardados con cuidado. Es allí donde todo comienza, aunque nadie lo sabrá durante mucho tiempo. El 24 de noviembre de ese año nace Theodore Robert Cowell. Su madre, Eleanor Louise Cowell, tiene 22 años y no está casada. En aquella época, eso es algo que se esconde, que se susurra, que se borra, si es posible. El padre biológico nunca aparece en los registros con certeza. Hay nombres que circularon después, teorías,
conjeturas. Nada probado. Nada que cambie lo esencial. Para proteger a la familia del estigma, los abuelos maternos Samuel y Eleanor Cowell crían al niño como si fuera su propio hijo. A Theodore le dicen durante años que su madre es su hermana. La verdad sobre su origen llega más tarde, por rumores, por la crueldad cotidiana que tienen los vecinos, por ese momento en que alguien dice algo que no debía y ya no puede deshacerse. Se cree que esta mentira organizada, construida con buenas intenciones, dejó una grieta. No necesariamente la causa de nada, pero sí una presencia constante, una incomodidad que no tenía nombre. El abuelo Samuel Cowell es descrito por distintos testimonios como un hombre de carácter fuerte, colérico en ocasiones, con un temperamento que llenaba las habitaciones. Hay relatos de vecinos y familiares que lo recuerdan como alguien que infundía miedo sin necesidad de alzar la voz demasiado. No hay pruebas de abuso directo documentadas con rigor. Pero el ambiente era tenso, y los niños absorben la tensión aunque no la entiendan. Cuando Theodore tiene pocos años, la madre decide rehacer su vida. Se traslada a Tacoma, Washington. Se casa con Johnny Culpeper Bundy, un cocinero de hospital que da al niño su apellido, el apellido que el mundo entero acabará conociendo. La familia crece, llegan hermanos, y Theodore pasa a llamarse Ted. Tacoma es una ciudad obrera, con olor a fábrica y a bahía. El barrio es normal, la casa es normal, los padres trabajan. Ted es un estudiante aplicado, educado en apariencia, bien vestido. Los vecinos no recuerdan nada que los alerte. Eso es lo que siempre recuerdan los vecinos después, que no recuerdan nada. Pero hay detalles pequeños que emergen más tarde, narrados por familiares, con la incomodidad de quien no sabe si está traicionando a alguien o diciendo la verdad. Una hermana menor que lo encontró rodeando su cama con cuchillos de cocina mientras ella dormía. Una fascinación por imágenes violentas que encontraba en libros médicos y en la sección de crímenes de los periódicos viejos. No es un diagnóstico, no es una sentencia, es solo lo que quedó registrado y que nadie supo leer en su momento. Había un secreto en esa casa de Burlington que nadie pronunciaba en voz alta y que, sin embargo, lo organizaba todo. Theodore Robert Cowell creció creyendo que su madre era su hermana. Sus abuelos, Samuel y Eleanor Cowell, figuraban ante el mundo como sus padres. Era el año 1946, y esa clase de arreglos no era del todo infrecuente en familias que querían proteger algo o a alguien. Lo que se protegía, en este caso, era la reputación. Louise Cowell había quedado embarazada sin estar casada, y el peso del escándalo en una familia conservadora de aquella época podía ser aplastante. Así que el niño nació, y al niño se le dio un lugar en el árbol genealógico que no le correspondía del todo. Lo que está documentado es esto: Theodore no conoció a su padre biológico.
El nombre que figura en su certificado de nacimiento es el de un Lloyd Marshall, aunque investigadores y biógrafos han señalado durante décadas que la identidad real de ese hombre nunca quedó completamente establecida. Hay quienes han especulado, sin prueba definitiva, con que el propio abuelo Samuel Cowell podría haber sido el padre. Eso es especulación. Lo que no lo es, en cambio, es que Theodore vivió los primeros años de su vida dentro de una estructura familiar construida sobre una mentira deliberada. Cuando tenía aproximadamente 4 años, según relatos recogidos por Anne Rule en su libro sobre el caso, una prima suya encontró cartas o documentos que revelaban la verdad. Theodore los vio, o los entendió. Los detalles exactos varían según la fuente. Pero lo que parece claro es que, en algún momento de la infancia temprana, algo cambió en la forma en que se miraba a sí mismo. No como el hijo de 2 personas que lo querían, sino como el producto de algo que había que esconder. En declaraciones posteriores, ya siendo adulto y ya dentro del sistema judicial, Theodore hablaría de ese engaño con una carga particular, no con rabia desbordada, sino con esa calma fría que lo caracterizaba. Decía que descubrir que su madre era en realidad su madre y no su hermana había sido un golpe, que había sentido algo parecido a la traición. Pero hay que leer esas declaraciones con cuidado, porque Theodore era también alguien capaz de construir narrativas sobre sí mismo con mucha precisión. Sabía lo que la gente quería escuchar. Sabía cuándo el relato de una infancia herida funcionaba como escudo o como explicación. Los investigadores y los psicólogos que lo estudiaron advierten contra la tentación de trazar una línea directa entre ese secreto familiar y lo que vendría después. El trauma no fabrica asesinos de manera automática. Millones de personas crecen con mentiras familiares y no hacen daño a nadie. Lo que sí parece razonable sostener es que ese niño aprendió muy pronto que la realidad podía ser construida, que las apariencias podían sostenerse con esfuerzo y que la verdad era algo que se manejaba, no algo que simplemente existía. Tacoma, Washington, a mediados de los años 50. Una ciudad de clase trabajadora donde las casas tienen patios pequeños y los inviernos duran demasiado. Él creció ahí, entre vecinos que lo recordarían, décadas después, con una mezcla de incredulidad y algo que se parece al escalofrío, como quien intenta recordar si alguna vez vio la señal y no supo reconocerla. En la escuela era un estudiante irregular, brillante en algunas materias, ausente en otras. Sus profesores describirían un chico capaz de encantarte en una conversación y desaparecer por completo al momento siguiente, como si la atención fuera un traje que se ponía y se quitaba según la ocasión. No era el niño que causaba problemas en el aula. Era, quizás, algo más difícil de detectar. El niño que no causaba ninguno. Las relaciones sociales le costaban de una manera que él mismo admitiría años después.
en entrevistas grabadas dentro de una celda. No sabía cómo conectar con sus pares de forma natural. Lo que hacía, en cambio, era observar, estudiar, aprender los gestos, los tonos de voz, las formas en que la gente se acerca a otra persona. Los investigadores que analizaron su perfil décadas más tarde hablarían de una inteligencia aplicada no al aprendizaje emocional genuino, sino a su imitación. Hay algo documentado en los testimonios de quienes lo conocieron durante esos años que resulta difícil de ignorar. Vecinos y conocidos de la familia describirían en retrospectiva un interés que iba más allá de la curiosidad normal de un adolescente. Atracción por imágenes violentas, por relatos de crímenes, por materiales que la mayoría de los chicos de su edad ni siquiera buscaban. En aquel momento nadie le dio nombre a eso. Era solo raro. Un chico raro que leía cosas raras. La máscara, sin embargo, funcionaba. Y funcionaba bien. Quienes lo trataban superficialmente lo describían como amable, incluso carismático a ratos. Tenía una sonrisa que sabía cuándo usar. Sabía escuchar cuando le convenía. Era el tipo de persona que no te hacía sentir en peligro. Y eso, precisamente, es lo que hace tan pesado recordarlo ahora. La distancia emocional que describían sus conocidos más cercanos no era la de alguien triste, ni la de alguien herido de forma visible. Era otra cosa, una frialdad que no gritaba, que no se anunciaba. Estaba simplemente ahí, detrás de los ojos, como una habitación con la puerta entornada que nadie se atrevía a empujar del todo. No hubo un momento de ruptura. No hubo un día en que algo cambiara de golpe. Lo que ocurrió fue más lento, más silencioso. Y eso, en cierta forma, es lo más perturbador de todo. Porque las cosas que más daño hacen, rara vez, llegan con ruido. Llegan despacio, en el silencio de una adolescencia ordinaria, en una ciudad que nunca supo lo que estaba mirando. En 1966 entró por primera vez al campus de la Universidad de Washington en Seattle. Y algo en él cambió. No de golpe, no con drama, sino con esa lentitud silenciosa con la que cambia la luz al final de la tarde. Por primera vez en su vida, el entorno parecía estar a la altura de la imagen que tenía de sí mismo. Los edificios de ladrillo rojo, los jardines cuidados, los corredores llenos de gente que debatía ideas, todo eso le decía que había llegado a algún lugar que merecía. Estudió psicología. Y esa elección no fue casual, aunque él nunca la explicó del todo. Quienes lo trataron en aquellos años recuerdan a alguien brillante en la conversación, atento, capaz de escuchar de una manera que hacía sentir al otro completamente visto. Sus profesores lo describían como un estudiante prometedor, articulado, con una comprensión intuitiva de los comportamientos humanos que resultaba llamativa. Nadie, en aquellos pasillos, tenía razón para mirar más allá de esa superficie. En 1968, trabajó como voluntario
en la campaña republicana del gobernador Daniel Evans. Iba de puerta en puerta, hablaba con desconocidos, transmitía confianza. Evans lo recordó años después como un joven capaz, educado, de presencia agradable. Esa capacidad de proyectar normalidad, incluso respetabilidad, no era un accidente. Era una habilidad que él cultivaba con una atención que los investigadores calificarían más tarde como deliberada. Fue en esos años universitarios cuando conoció a Stephanie Brooks. Ella era atractiva, de buena familia, con una seguridad en sí misma que él admiraba y que, al mismo tiempo, lo perturbaba. La relación fue intensa para él. Quienes los conocieron describían a Bundy como completamente volcado en esa conexión, más enamorado de lo que ella parecía estar. Stephanie, por su parte, valoraba su compañía, pero encontraba en él cierta inestabilidad que no terminaba de convencerla. En 1968, ella lo dejó. Esa ruptura, documentada y confirmada en conversaciones posteriores con investigadores y psicólogos, marcó algo. No es especulación decir que la afectó profundamente. Él mismo lo diría, con distintas palabras y en distintos momentos, durante años. Lo que ocurrió dentro de él, después de esa pérdida, es materia de análisis y de cuidado, porque la línea entre explicar y justificar es siempre muy delgada, y aquí no se cruza. Lo que sí puede decirse, con respaldo en lo que vendría después, es que algo en su relación con las mujeres quedó marcado desde entonces. Una herida que no cicatrizó, o que cicatrizó mal, y que él, en vez de dejarla quieta, la fue tocando una y otra vez durante años, hasta que dejó de ser solo una herida. Hubo un período entre el fin de sus estudios de psicología y el regreso formal a la vida universitaria, en el que parece haberse disuelto como si necesitara tiempo para entender qué había salido mal y cómo corregirlo. Tras la ruptura con Stephanie Brooks, a finales de los años 60, abandonó la Universidad de Washington sin terminar el ciclo que había comenzado. Los investigadores y biógrafos que reconstruyeron esa etapa coinciden en que fue un tiempo de movimiento sin dirección clara. Viajes breves, trabajos menores, una sensación documentada de inferioridad que él mismo describió en declaraciones posteriores como una herida que no cerraba del todo. No era solo el rechazo de una mujer, era la evidencia ante sus propios ojos de que su imagen no era suficiente, de que algo en él fallaba en el momento más importante. Se cree que ese período fue también de observación, de estudio silencioso de quienes sí parecían encajar, los estudiantes con futuro claro, los hombres seguros, los que proyectaban autoridad sin esfuerzo aparente. Y entonces tomó una decisión que los investigadores describirían más tarde como deliberada y calculada. No solo volver, sino volver siendo otro, mejor construido, más creíble. A principios de los años 70, regresó a los estudios, esta vez matriculándose en Derecho en la Universidad de Utah y posteriormente en la Universidad de Puget Sound. El derecho
no era solo una carrera, era un traje, una arquitectura de respetabilidad que colocaba capa sobre todo lo que había debajo. Sus profesores lo recordarían como un estudiante comprometido, articulado, con capacidad para el debate. Sus compañeros lo veían funcionar, y eso era exactamente lo que buscaba, que lo vieran funcionar. Fue en ese contexto de reconstrucción donde reapareció Liz Kendall, la mujer con quien mantendría una relación larga y documentada a lo largo de gran parte de los años 70. Ella era madre soltera, trabajadora, estable, y él construyó junto a ella una vida que desde afuera parecía completamente ordinaria. Cenas, fines de semana, conversaciones sobre el futuro, una rutina doméstica que cualquiera habría reconocido como normal. Liz Kendall hablaría años después sobre esa relación con una mezcla de incredulidad y dolor que es difícil de escuchar, porque ella creyó, porque todo parecía real, porque él era convincente de un modo que no dejaba grietas visibles. Y eso es quizás lo más inquietante de este período, no los crímenes, que aún no habían comenzado con la frecuencia que los investigadores documentarían después, sino la arquitectura de la mentira, la disciplina que requiere sostener una vida entera en paralelo, el esfuerzo cotidiano de parecer exactamente lo que no se es. Porque mientras Liz Kendall creía estar construyendo algo con él estaba construyendo otra cosa, algo que ella no podría ver, algo que nadie todavía había empezado a buscar. Los especialistas que se acercaron a Ted Bundy no lo hicieron buscando un monstruo, lo hicieron buscando un patrón. Y lo que encontraron fue, en ciertos aspectos, más inquietante que cualquier criatura imaginada. Durante la década de los 80, el programa de ciencias del comportamiento del FBI, entonces todavía en sus años de formación, condujo entrevistas sistemáticas con asesinos en serie encarcelados. Bundy fue uno de los sujetos estudiados. Los agentes Robert Ressler y William Hagmaier mantuvieron con él conversaciones extensas, algunas de las cuales quedaron documentadas y fueron analizadas posteriormente por investigadores como Robert Keppel, el detective del estado de Washington que lo había seguido durante años. Lo que emergió de ese material no fue un perfil simple ni un diagnóstico limpio. Conviene detenerse aquí y ser honestos sobre los límites de lo que se puede afirmar. El diagnóstico retroactivo en psicología forense es una práctica con sus propias restricciones éticas y metodológicas. No se puede evaluar con plena certeza a alguien que ya no está vivo, que manipulaba activamente a quienes lo rodeaban y que tenía razones muy concretas para proyectar cierta imagen durante esas entrevistas. Cualquier conclusión debe entenderse como una hipótesis de trabajo, no como una verdad clínica cerrada. Dicho esto, los especialistas identificaron una serie de rasgos que se repiten con consistencia en los análisis documentados. La capacidad de compartimentar, la habilidad para sostener una identidad social plenamente funcional mientras operaba en un registro completamente distinto.
una ausencia aparente de empatía que coexistía con una comprensión intelectual muy precisa de las emociones ajenas, lo que le permitía usarlas como herramientas. Varios evaluadores señalaron lo que describirían como un yo fragmentado, una identidad construida hacia afuera, orientada a la aprobación y al control de la percepción que los demás tenían de él. Los investigadores sospechaban, y algunos lo señalaron directamente en sus análisis, que la violencia no era para Bundy una pérdida de control, sino, en su lógica interna, una forma de recuperarlo. Eso lo diferenciaba de otros perfiles y lo hacía más difícil de detectar. Algunos evaluadores del momento hablaron de narcisismo. Otros emplearon términos que hoy han evolucionado dentro del campo clínico. Se cree que ciertos rasgos encajaban con lo que los manuales de la época llamaban trastorno antisocial de la personalidad, aunque los propios especialistas que lo trataron advirtieron que Bundy era consciente de esas categorías, las conocía y podía usarlas a su favor durante las entrevistas. Keppel lo describió en términos más directos. Alguien que nunca dejó de calcular, que en ningún momento de esas conversaciones abandonó el control de la narrativa. Y eso, tal vez, es lo más revelador de todo lo que los especialistas encontraron. No una mente rota que no podía contenerse, sino una mente que elegía, que planificaba, que entendía exactamente lo que hacía y seguía haciéndolo. Eso no se cura. Eso no se corrige con terapia, ni se explica del todo con diagnósticos. Y eso es lo que permanece cuando se apaga la luz. Enero de 1974. El noroeste del país dormía bajo una calma que no sabía que era frágil. Seattle, Olympia, Corvallis. Ciudades universitarias, cafeterías abiertas hasta tarde, estudiantes que caminaban solos sin pensarlo dos veces. Nadie tenía razón para desconfiar todavía. La noche del 4 de enero, en una residencia estudiantil de la Universidad de Washington, alguien entró en el cuarto de Karen Sparks mientras dormía. No rompió una ventana. No forzó una puerta. Entró, hizo lo que hizo y desapareció. Karen sobrevivió, pero con daños graves. Nadie supo explicar cómo había ocurrido. No había señales de entrada forzada. Solo el silencio de esa noche y las secuelas que quedaron después. 3 semanas más tarde, el 1 de febrero, Linda Ann Haley no apareció a desayunar. Tenía 21 años. Estudiaba en la misma universidad y trabajaba en una emisora de radio local donde daba el parte del tiempo para esquiadores. En su cama, encontraron las sábanas manchadas, su ropa, cuidadosamente doblada. Su cuerpo no aparecería hasta más de un año después, en las laderas del Monte Taylor. Después, llegaron las demás, con una regularidad que todavía costaba llamar patrón. Donna Gail Manson, en marzo, salió caminando hacia un concierto en el campus del Evergreen State College, y nunca llegó. Susan Elaine Rancourt desapareció en abril.
en el Central Washington State College, a más de 150 kilómetros del lugar donde había desaparecido Linda. En mayo, Kathy Parks salió de la Universidad Estatal de Oregón y se esfumó. Brenda Ball, a finales de mayo, fue vista por última vez en un bar cerca del aeropuerto de Seattle. Georgian Hawkins, en junio, desapareció a menos de media manzana de su residencia universitaria, en un callejón bien iluminado. 7 mujeres en 6 meses, todas jóvenes, todas en entornos universitarios o cercanos a ellos, todas en el noroeste. Y sin embargo, la conexión tardó en trazarse. El problema era la distancia geográfica. Los departamentos de policía no hablaban entre sí con la fluidez que hubiera sido necesaria. Cada desaparición se investigaba de forma local, como un caso aislado. Sin cuerpos en la mayoría de los casos, no había crimen confirmado, solo ausencias. Mujeres que, en la narrativa policial de la época, a veces simplemente se iban. Los investigadores que más tarde reconstruirían este período hablarían de una ventana de tiempo en la que el patrón existía, pero nadie lo veía completo todavía. Las familias lo sentían. Las compañeras de residencia empezaban a andar en grupo. El miedo era real, pero difuso, sin nombre, sin cara. Lo que ninguno de ellos sabía entonces era que la misma persona que llevaba una vida aparentemente ordenada en Seattle, que estudiaba derecho, que tenía novia, que trabajaba como voluntario, era quien borraba esos nombres del mundo, uno a uno, con paciencia, con una rutina que se confundía con lo normal. El 14 de julio de 1974 era un domingo de verano en el estado de Washington, y el lago Sammamish brillaba con esa luz limpia que solo aparece en los días que después nadie olvida. Miles de personas habían llegado al parque estatal desde la mañana. Familias con neveras portátiles, jóvenes en traje de baño, parejas tendidas sobre toallas en la hierba. Era el tipo de lugar donde uno se siente completamente a salvo, porque hay gente en todas partes, y porque el peligro, se supone, no camina entre la multitud con el brazo en cabestrillo. Janie Sott tenía 23 años. Había llegado sola en bicicleta y se había instalado cerca de la orilla. Varios testigos la vieron conversar con un hombre joven, apuesto, que llevaba el brazo izquierdo escayolado y que cargaba un velero pequeño desarmado. El hombre le pidió ayuda para cargarlo hasta su coche. Le dijo que se llamaba Ted. Janie Sott se levantó, tomó su bicicleta y se fue con él. Y nadie volvió a verla con vida. Horas después, Denise Naslund, de 19 años, desapareció del mismo parque. También había testigos. También había un hombre con cabestrillo. También había un nombre: Ted. Lo que hizo diferente ese día no fue el crimen en sí, sino que ocurrió a plena luz, ante decenas de personas, y varias de ellas hablaron. La policía recopiló más de 100 testimonios en los días siguientes. Las descripciones coincidían con una coherencia
que pocas veces se da en una investigación. Un hombre blanco de entre 25 y 30 años. Cabello castaño, mandíbula definida, modales educados, un pequeño velero de madera, un Volkswagen escarabajo de color oscuro, y ese nombre, Ted, repetido una y otra vez, como si él mismo lo hubiera pronunciado sin temor alguno. La investigación, por primera vez, tenía un rostro parcial, no una sombra, no una suposición, sino un retrato compuesto construido con palabras reales de personas reales que lo habían visto de frente, a mediodía, sin lluvia ni oscuridad de por medio. En septiembre de ese mismo año, los restos de Janis Ott y Denise Naslund fueron encontrados en una zona boscosa al este de Seattle, cerca de Issaquah. Con ellos había huesos de al menos una tercera persona que nunca pudo ser identificada con certeza. El bosque guardaba más de lo que la investigación podía abarcar. La comunidad del noroeste, que llevaba meses tratando de ignorar la suma de desapariciones anteriores, ya no pudo hacerlo. Los periódicos locales comenzaron a hablar de un patrón. La policía de varios condados intentó coordinar esfuerzos. Y en algún lugar de ese mismo verano, entre campus universitarios y apartamentos de aspecto corriente, un hombre llamado Ted seguía viviendo con una normalidad que resultaba, a la luz de lo que vendría después, absolutamente demoledora. En el otoño de 1974, mientras las investigaciones en el noroeste del país todavía intentaban encontrar la forma exacta de lo que había ocurrido, hubo un traslado silencioso. Un hombre que cargaba sus cosas, subía a un coche y ponía distancia entre él y todo lo anterior. La Universidad de Utah, en Salt Lake City, lo había aceptado en su facultad de Derecho. Era un comienzo nuevo, en apariencia. Otra ciudad, otra matrícula, otro nombre inscrito en una lista. Pero el patrón no se detuvo. En octubre de 1974, Melissa Smith, de 17 años, hija del jefe de policía de Meadville, desapareció una noche después de salir de una pizzería. Su cuerpo fue encontrado días después en las montañas de los alrededores. Ese mismo mes, Laura Haim, también de 17 años, fue vista por última vez en una fiesta de Halloween en Lehigh. Sus restos aparecieron semanas más tarde, en un cañón cubierto de nieve. Luego, vino la noche que cambió el rumbo de la investigación de otra manera. El 8 de noviembre de 1974, Carol Darronch, de 18 años, sobrevivió. Un hombre que se presentó como policía intentó esposarla dentro de un automóvil. Ella logró escapar. Esa misma noche, en un teatro cercano de Bountiful, Debbie Kent, de 17 años, desapareció durante un espectáculo escolar. Sus restos no serían identificados hasta muchos años después. El testimonio de Carol Darronch era algo que los investigadores no habían tenido antes. Un rostro, una voz, un recuerdo físico de quién era ese hombre. Pero aún faltaba mucho tiempo para que todo convergiera. En enero de 1975, en Colorado, Karin Campbell
desapareció desde un pasillo de un hotel en Snowmass mientras sus acompañantes esperaban en la habitación. En marzo, Julie Cunningham salió de su apartamento en Vail y no regresó. En abril, Denise Oliverson desapareció en Grand Junction, dejando su bicicleta abandonada cerca de un puente. Melanie Cooley fue encontrada muerta en abril en las afueras de Nederland. Shelley Robertson en agosto en Golden. Los estados compartían algo que todavía no tenía nombre oficial. Un tipo de desaparición que seguía un ritmo, una geografía, una manera de ocurrir que parecía casi metódica. En las comunidades universitarias de Utah y Colorado, el miedo adoptó formas concretas. Las mujeres caminaban en grupos. Las facultades enviaron circulares. Las madres llamaban a sus hijas a horas fijas. Había una conciencia nueva, incómoda, de que los espacios cotidianos, los estacionamientos, los pasillos, las salidas de los cines, podían ser el último lugar conocido de alguien. Lo más perturbador de este período no es lo que ocurrió en la oscuridad, es lo que ocurrió a la luz del día, en hoteles con huéspedes, en teatros llenos de familias, en calles que la gente recorría desde siempre. El horror de estos meses no residía en lo desconocido, residía en lo absolutamente ordinario de los escenarios donde sucedió. Había una lógica detrás de todo. No era caos, no era impulso ciego. Era un sistema que funcionó durante años porque nadie lo estaba buscando completo, porque nadie, en ningún despacho de ningún estado, tenía el mapa entero sobre la mesa. Lo primero era el disfraz de la normalidad. Los investigadores documentaron que utilizaba varias estrategias de aproximación a sus víctimas que explotaban la cortesía social. El cabestrillo del lago Sammamish ya lo ilustraba con claridad. Alguien que pide ayuda no parece peligroso. En otras ocasiones, se hacía pasar por autoridad, mostrando algo que simulaba ser una placa policial, o identificándose con un cargo que nadie tenía razón para cuestionar. Carol Darronch lo describió exactamente así. Un hombre que se presentó como oficial de policía, con confianza, con tono de mando, sin que hubiera nada en su aspecto que rompiera esa ilusión. El automóvil era parte del método. El Volkswagen Escarabajo de color bronce, pequeño y ordinario, invisible entre miles de coches iguales en las carreteras del noroeste. Pero los investigadores señalaron algo más relevante que la marca. Era el espacio de transición, el umbral entre el mundo visible y lo que venía después. Una vez dentro, el control era suyo. Cambiaba su apariencia con una facilidad que desconcertó a los testigos. Las descripciones que distintas personas dieron a la policía variaban de manera significativa. Pelo más largo, más corto, con o sin bigote, complexión distinta según quien lo recordara. Esa inconsistencia no era accidental. Dificultó durante meses que los investigadores pudieran construir un retrato compuesto confiable. Pero quizás el factor más determinante no fue su inteligencia. Fue la arquitectura rota de la investigación policial de los años 70. En aquella época,
Los distintos cuerpos de policía de Washington, Oregón, Utah y Colorado trabajaban en compartimentos estancos. No existía una base de datos federal que conectara desapariciones de distintos estados. Cuando el nombre Ted empezó a circular en Washington, tras los testimonios del lago Sammamish, nadie en Utah lo sabía. Cuando Utah comenzó a armar su propio caso, Colorado investigaba por su cuenta. El patrón que hoy parece tan evidente sobre el papel tardó años en dibujarse, porque el papel nunca era el mismo en dos sitios a la vez. Hubo además errores concretos. Su nombre apareció en las listas de sospechosos del condado de King antes de 1975. Varias personas que lo conocían lo denunciaron de forma independiente. Entre ellas, su propia novia, Liz Kendall, que contactó con las autoridades. Esas denuncias se registraron y se archivaron sin que generaran una investigación activa. En parte, por el volumen de llamadas que recibió la policía de Washington. En parte porque un estudiante de Derecho, voluntario de campaña política, con referencias y con cara de vecino, no encajaba en el perfil que nadie había terminado de definir todavía. El azar también tuvo su papel. Siguió libre no solo porque era metódico, sino porque el mundo en el que operaba no estaba preparado para reconocerlo. Era la madrugada del 16 de agosto de 1975, y el agente Bob Hayward estaba haciendo una ronda rutinaria por un vecindario residencial de Granger, Utah, cuando vio un Volkswagen Escarabajo de color bronce circular despacio, con las luces apagadas, por una calle donde no había motivo para andar despacio ni motivo para apagar las luces. El coche aceleró al detectar la patrulla. Eso bastó. Hayward lo siguió y lo detuvo. El conductor bajó del vehículo con calma. Era un hombre joven, de aspecto agradable, que sonreía con naturalidad. Dijo que había estado viendo una película. La película que mencionó no existía en ninguna cartelera local esa noche. Hayward pidió permiso para registrar el coche. El interior reveló cosas que no encajaban con ninguna explicación razonable. Una palanca de hierro, una cuerda, esposas metálicas, una capucha de punto con orificios para los ojos, bolsas de basura y un rollo de alambre. El hombre con la sonrisa dijo que los objetos eran artículos de esquí. Hayward no era investigador de homicidios, pero Hayward sabía lo que veía. El nombre del conductor era Theodore Robert Bundy. Fue arrestado esa noche por posesión de herramientas para cometer un delito. Una acusación menor. Un cargo que en condiciones normales habría llevado a una multa. Quizás a una noche en el calabozo. Pero algo en esos objetos hizo que el detective Jerry Thompson, de la oficina del sheriff del condado de Salt Lake, empezara a tirar de un hilo que llevaba meses sin moverse. Las fotos de Bundy fueron distribuidas entre los departamentos de policía de la región. Y entonces ocurrió algo que los investigadores habían estado esperando sin saberlo. Carol Daronch, la joven que había escapado del hombre con las esposas, en el aparcamiento del centro comercial
Fashion Place Mall casi un año antes. Miró las fotografías y reconoció al hombre. Lo identificó con certeza. Lo señaló. El mismo que le había puesto las esposas en la muñeca. El mismo que había intentado llevársela en ese Volkswagen bronce. Era el hombre que había sido detenido en Granger por un agente que simplemente vio un coche con las luces apagadas en la noche equivocada. Bundy fue procesado por el intento de secuestro de Carol Darronch. El juicio fue en febrero de 1976. El fiscal presentó el testimonio de Darronch, tranquilo y preciso. Bundy se defendió a sí mismo con aplomo, pero el jurado deliberó pocas horas. Culpable. Condena de 1 a 15 años en la penitenciaría estatal de Utah. Una sentencia que en el contexto de lo que se desconocía todavía, parecía casi simbólica. Lo que nadie podía saber con certeza en ese momento era la magnitud de lo que había sido detenido. Los investigadores sospechaban. Las conexiones entre estados se estaban trazando con lentitud, pero el hombre que sonreía en las fotografías de archivo seguía siendo, para muchos, solo un sospechoso interesante. El tiempo y los errores que aún estaban por venir revelarían cuánto se había subestimado aquella noche en Granger. Hay cosas que no se ven en la oscuridad hasta que alguien enciende una luz por accidente. Y el accidente, esta vez, tenía forma de coche con las luces apagadas en una calle sin motivo para circular despacio. Todo lo que siguió nació de ese instante, de esa pausa, de ese giro casual de una patrulla que volvía a casa.